Segunda parte. Habíamos estado hablando de lo último, que era del antropocentrismo. Entonces, vemos que hay un montón de religiones que se han dedicado antiguamente y actualmente a alabar a su propio Dios, y se hablaba antes de un teocentrismo, es decir, que todo giraba en torno a esa concepción del Dios. Después ya pasamos al individualismo, al antropocentrismo, y ahora estamos en un proceso evolutivo natural en que el ser humano se da cuenta de que ya no es el centro de la mirada, y empieza lo que es el movimiento del llamado biocentrismo. Es decir, cuando empezamos a considerar al entorno natural, a la biodiversidad, a la biología, al entorno que nos rodea como parte central en el interés, en el foco de nuestra vida. Y ahí tenemos que hacer este paso del biocentrismo, llevarlo a la regulación jurídica, que ese es el salto cuántico que no sé si tendremos tiempo de dar como humanidad, porque nos queda poco tiempo. Cuando digo nos queda poco tiempo, me refiero a un solo índice, y es el índice de lo que se da en llamar recursos naturales, a lo que yo llamo elementos naturales. Cuando uno habla de recursos naturales, está pensando en la capacidad de sacar, de extraer, de tener algo para usar. Y sin embargo prefiero llamar elemento natural porque es lo que realmente es. Son elementos naturales, los minerales, el agua, la tierra, los bosques, la madera. Entonces, hay un punto en el que estamos ahora en que quedan las reservas, es decir, lo que todavía no ha sido extraído, están rondando un 30, un 25, un 30% en el mundo de minerales en general. Entonces, cuando digo que estamos ya cerca de un punto de no retorno, es porque las reservas que hay son muy pocas. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios investigadores científicos y estudiosos del tema. Simplemente yo tomo sus datos. Entonces, cuando digo que vamos tímidamente hacia este camino del biocentrismo, es ahora el momento en que desde el punto de vista jurídico tenemos que plantearnos entonces cómo dar este paso de organización humana y pasar del antropocentrismo al biocentrismo. El primer punto debería, lo pongo en imperativo porque en potencial, porque claro, no depende de mi mano ni de la de nadie en particular, sino que depende de un consenso humano, en el cual se parta de la base del principio de interdependencia, en virtud del cual se establece que un ser puede vivir, o un sistema, o un ecosistema puede vivir porque depende de otro. En este caso, el ser humano naturalmente depende de otro ser vivo, como es la madre tierra. La madre tierra considerada en su totalidad. El ser humano por sí solo, sin agua, sin todos los elementos que componen la naturaleza, jamás podría subsistir. Sin las condiciones mínimas de oxígeno, tampoco podría subsistir. Con lo cual, somos un ser totalmente dependiente, interdependiente de los demás seres humanos. Entonces, en virtud de este principio natural, tenemos que reconocer la supremacía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque sin ese bien esencial no podemos estar hablando. Entonces, tendríamos que empezar a plantear como sistema jurídico una modificación en la pirámide jerárquica y empezar por esto. Si ponemos la base como la base de todo, que es la existencia de un ser vivo de jerarquía superior al ser humano, como es la naturaleza, la madre tierra, tenemos que adecuar entonces nuestras costumbres, nuestros
actos a la existencia de ese ser vivo. Y ahí viene.